Bueno, hola a todos y bienvenidos nuevamente a este canal. Y como les dije ayer, les voy a poner la última parte, la parte de abajo del pizarrón que expliqué pero que no se vio. Y vamos a ver ejemplos de oraciones, ejemplos de uso del pronombre se. Bueno, acá les mando la parte que ayer expliqué y que no se leía, con verbos en singular, con un sujeto tácito general, como el man en alemán o el on en francés. Y cuando cumple la función de objeto indirecto en la oración, combinado con los pronombres lo, los, la, las. Bueno, como cuando comencé a hablar del pronombre se, les dije que era el pronombre para la tercera persona de singular y la de plural, y les comenté que se utilizaba para reemplazar nombres de género femenino, masculino y neutro. Y les comenté que les iba a explicar algo del neutro porque tiene una especificidad, tiene una particularidad en castellano. La particularidad que tiene es que el género neutro en castellano únicamente existe cuando un adjetivo está sustantivado. Es decir, cuando predicamos acerca de un adjetivo, cuando no cumple su función atributiva modificando a un sustantivo, sino cuando en general hablamos de lo bello, de lo importante, de lo bueno. Cuando ese adjetivo está cumpliendo función de sustantivo y por lo tanto puede ejercer cualquiera de las funciones que ejercen los sustantivos, se le antepone el artículo lo, es decir, cobra un género neutro. Tenemos muchísimos artículos neutros formados con adjetivos. Cualquier adjetivo que nosotros queramos convertir en sustantivo, a cualquiera de ellos le anteponemos el artículo lo neutro y listo. De esta manera ya queda convertido en sustantivo. Entonces aquí puse un ejemplo, ahí lo vamos a ver. Tengo esta remera porque no hace frío hoy, no sé qué pasó. De Berlín, en otro video les voy a contar mi experiencia en mi viaje por algunos lugares de Europa. En Berlín estuve un mes. La Currywurst, riquísima. Ahí vamos a ver ejemplos. A ver si quedó bien esto. Sí, ahí está. Entonces, en esta oración, por ejemplo, decimos: voy a dedicar más tiempo para lo importante. ¿Dónde está el género neutro? Bueno, ya lo habrán visto. A ver si es esta la que anda. Sí. Está acá. Es el lo. Dentro del objeto indirecto, antepuesto al adjetivo importante. Sujeto tácito yo, porque dice voy y la única persona que se corresponde con la conjugación del verbo ir en el modo voy es la primera del singular. Yo voy. Voy a dedicar es lo mismo que dedicaré, así que todo esto se considera el núcleo verbal. Más tiempo, esto es el objeto del verbo dedicar, el objeto directo. La acción va a recaer en el tiempo, que será más dedicado por mí, y con algún fin, para lo importante. Este es el objeto indirecto. Si reemplazamos
los objetos, los dos objetos por sus respectivos pronombres, obtenemos se lo voy a dedicar. Si ya venimos hablando de más cantidad de tiempo y de lo importante, obviamente a medida que va progresando el discurso, no los repetimos y los reemplazamos por sus respectivos pronombres. Entonces, bueno, ustedes sabrán que esto debe ser complicado para aprender español, supongo, porque tenemos que hacer procesos de inversión de los elementos de la oración. Si lo reemplazo por los dos pronombres, si a los dos objetos los reemplazo por sus dos pronombres, que es el ejemplo que vemos ahora porque vemos C. Cuando veamos el objeto indirecto en general, vamos a ver el pronombre le, pero no es el tema de este video. Le es igual que C, después lo vamos a ver en profundidad. Cuando reemplazamos ambos, entonces tenemos que poner lo que está último en la oración completa, la que brinda toda la información, pasa al primer lugar. Lo importante se reemplaza por C, así que reemplaza entonces también es también un pronombre de género, además de masculino y femenino, neutro. El objeto directo pasa al segundo lugar, se lo, y el verbo cae en último lugar, que en la oración completa está al principio. Se lo voy a dedicar. Si quiero comenzar con el verbo, tengo que decir voy a dedicárselo. ¿Y qué hago? El verbo es hasta dedicar. Estas fibras que se vacían de su tinta. Ahí. El verbo es hasta dedicar, aunque la palabra se escribe toda junta. El se y el lo se juntan en esta forma de decirlo. Yo voy a dedicárselo. Tengo que añadirlo al final del verbo y la palabra es una sola, pero es decir, se divide en partes que significan distintas cosas. Esta es la que contiene la acción, el se es el objeto indirecto y el lo el directo. Todo esto se puede hacer en español porque al ser una lengua latina tiene muchísima posibilidad de utilizar el hiperbatón, es decir, la alteración del orden sintáctico tradicional. Puedo cambiar lo que estaba acá, mandarlo acá, o al medio, etc. En cuanto al pronombre, le voy a poner 1 acá, porque en realidad no le había puesto número a esto del género cuando expliqué lo del neutro. Y a esto le voy a poner 1 porque es cuando empecé a hablar de las funciones del pronombre se. Una de ellas era ser objeto directo o indirecto en las oraciones con pronombre reflejo. Reflejo, como habíamos dicho, se refiere a uno mismo, en este caso a sí mismo, a la tercera persona, que es la que estamos viendo. Podría ser, como les dije, la segunda con usted del singular, la segunda del singular con usted, o la segunda del plural en Hispanoamérica con ustedes. Pero en este caso lo tomé con función de objeto indirecto. Ahora vamos a ver con función de objeto directo en otra oración. Y después vamos a ver el cuasi reflejo. Este es un ejemplo de una oración con el pronombre se cumpliendo función de objeto indirecto, en tanto que pronombre reflejo o reflexivo. Se preparó su cena. Sujeto tácito, él o ella. Como está en singular, o puede ser usted también.
tenemos tantas variantes que me había olvidado del usted. A ver. Ahí, usted. Se preparó su cena. Bueno, el verbo es preparó. Puede ser un verbo también cuasi reflejo, prepararse para salir a pasear. Pero en este caso es preparar algo, o sea que requiere un objeto directo. Ese algo es la cena, su propia cena. Y en castellano no hace falta que decir se preparó su cena para sí mismo, porque toda esa información la tenemos acá. En esas dos letras tenemos mucha información. Podemos decir se preparó su cena para sí mismo, pero, o para él mismo, pero, o ella o usted, pero queda redundante, no hace falta, queda como de más, queda como repetitivo. Entonces, esto, entre una de las informaciones que contiene, es la de referirse a sí mismo. De nuevo, si queremos reemplazar, acá ya está el se, ya está el objeto indirecto con el se. Si el objeto directo, su cena, queremos reemplazarlo por el pronombre correspondiente, como cena es de género femenino, tenemos que dar vuelta de nuevo, mandar el verbo al último lugar y el objeto directo anteponerlo al verbo, y en primer lugar se mantiene el se. Se la preparó. Preparó, núcleo verbal, la objeto directo, se objeto indirecto. Bueno, continuamos con los ejemplos. Ahora vamos a ver un ejemplo donde se cumple la función de objeto directo. Se miró al espejo. Él, ella, usted se miró al espejo. La acción es mirar, que está conjugada en pretérito perfecto simple. Al espejo es el circunstancial de lugar, se llama circunstancial porque es eventual, puede ser, es una circunstancia que en este caso sea el espejo. Se puede mirar a sí mismo, ya les digo, es redundante, pero para que entiendan, es a sí mismo. En el agua del río, como Narciso, qué sé yo, una cosa así. Entonces acá, mirarse, acá el se cumple una función, que es la de objeto directo. En los casos reflejos, repito, cumple función. Y acá por la preposición, cuando veamos preposiciones lo vamos a ver más a fondo. Puede ser, se miró al espejo, en el espejo o ante el espejo. Pueden ser esas tres. Está bien de las tres maneras. Después tenemos el uso cuasi reflejo. Se llama cuasi, bueno, ustedes saben que quasi es en italiano. Quasi es casi en latín y se llama cuasi reflejo porque es engañoso, porque sintácticamente es igual, es muy similar, no en la función, sino en la oración uno lo ve y lo relaciona gramaticalmente, puede confundirse con el reflejo. Sin embargo, es algo muy diferente, porque acá en este caso se une al verbo y es algo que en castellano existe muchísimo. Para distinguir en verbos transitivos aquellos en que la acción cae sobre sí mismo y aquellos en que cae sobre sí mismo u otros. Por ejemplo, levantarse, así con el se, levantarse, es yo me levanto todos los días a X hora.
no es que yo me levante a mí mismo. Es distinto de decir yo levanto la silla. Yo levanto la silla. Ahí sí cumple la función de la silla, es el objeto directo. Pero con este se refiere a uno mismo y no cumple función. Va unido al verbo. Acá hay ejemplos de verbos cuasi reflejos como levantarse, dormirse, despertarse, morirse, acostarse, irse, aburrirse, divertirse, etc. Por ejemplo, yo nunca me puedo despertar a mí mismo. Me puede despertar el despertador, la alarma, pero yo desde el sueño tomar la decisión de pasar del sueño a la vigilia no lo puedo hacer. Entonces, si digo me desperté temprano, o bueno, acá estamos viendo con C, ¿no? Se despertó temprano es que a una hora temprana abrió los ojos, pero no es que se despertó a sí mismo, se lo despertó la naturaleza, se despertó. Lo mismo morirse, uno no se muere a sí mismo, salvo que se suicide. En ese caso, sí, suicidarse también es un verbo cuasi reflejo, porque la única opción pronominal que tiene que le siga la palabra suicidar es se, porque no vamos a decir suicidarlo, suicidarla, porque en ese caso sería matarlo, matarla. Cuando cae sobre uno mismo es se, así que ya se da por sentado que tiene sobre ese pronombre se, así que no cumple función gramatical. Y bueno, aburrirse. Si uno se siente aburrido, ahí el uno es tercera persona. Es un sujeto tácito. Si uno se siente aburrido, no es porque se aburra a sí mismo, sino porque una situación lo aburre. Uno puede aburrirse, sentirse aburrido, ahí es cuasi reflejo, y uno puede aburrir a los demás. To be a boring person. Claro, el aburrirse sería como el I'm bored. O vamos a hablar de la tercera, he's bored. Se aburre. Y es aburrir a los demás. To bore other people around. Entonces, el aburrirse no cumple acá función. Vamos a ver una oración. Es una oración con un predicado verbal compuesto porque está compuesto de... Perdón, no se rompió. A ver. Silla está bien. Bien. Por ejemplo, compuesto porque está compuesto por más de un verbo, de un núcleo verbal. De un núcleo verbal, porque va a tener modificadores. Los tres núcleos verbales que elegí tienen modificadores solo de su respectivo núcleo verbal. No modifican a toda la oración. Vamos a ver. Se aburrió en la fiesta, se levantó de la silla y se fue a su casa. Esto es el lugar donde se aburrió, y no podemos decir se aburrió a sí mismo, se sintió aburrido. Entonces se aburrió en la fiesta, se levantó de la silla, tampoco se levantó a sí mismo. Yo no puedo levantarme. No hacemos eso. ¿Sí? Por la inercia hacemos este movimiento hacia adelante y después nos erguimos. Entonces se levantó. ¿De qué lugar? De la silla. ¿Y hacia dónde se fue? Se fue a su casa. Entonces, en este caso es cuasi reflejo, repito, porque este se forma parte del verbo, se escribe separado en la conjugación. En el diccionario lo van a encontrar pegado al verbo, pero cuando lo ponemos en juego en oraciones o en enunciados, lo separamos del verbo. Es decir, forma parte de él, pero lo escribimos por separado.
Por eso es que no cumple función. Uno lo ve por separado y puede ser engañoso, pero sintácticamente cuando uno lo ve, pero aunque separado, no cumple ninguna función. Está semánticamente pegado al verbo, a la acción. Aburrir. Bien, continuamos. Cuando utilizamos el pronombre se para formar la voz pasiva en español, se construye una oración en voz activa con un verbo transitivo, como en todos los casos donde entra en juego la voz pasiva, pero el sujeto de esta acción es paciente, es decir, es quien recibe, es sobre quien recae la acción. En este caso, el necesitar a alguien, ese alguien es, en plural, es los camareros. Ahí está la gata de las que le hablaba. Hola, Milla, que como es cachorra, es bebé, se la pasa haciendo lío, como es natural, todo el tiempo. Entonces, en este caso, digamos, esta forma de voz pasiva en español se utiliza muchísimo y tiene la particularidad de que se construye en voz activa, pero se debe ser interpretada como pasiva. Como acá tenemos un verbo en plural y es de tercera persona del plural, hay concordancia sintáctica con el sujeto, que es camareros. Plural, ellos. Ellos son necesitados. Lo que tiene también de característico es esta forma de construirla, es que no importa el complemento agente, no importa quién realiza la acción. Esto es común que figure como un cartelito en un negocio, en un restaurante, y diga se necesitan camareros. Los camareros son necesitados y no importa por quién. Lo importante es que son pedidos en un lugar para trabajar en él. Esto entonces ya lo vimos. Pasamos al ejemplo en que el pronombre se se utiliza en oraciones unimembres. Ya acá no distinguimos entre sujeto y predicado. Otro día, si quieren, explicamos las bimembres, las unimembres, impersonales, etc. En esta oración, donde no hay sujeto y predicado, se come no es comerse a uno mismo. Este se no se refiere a uno mismo, sino a uno en general. Es como decir cualquier persona, se refiere a la tercera persona del singular. Cualquier persona come rico en esa taberna. Uno en general come rico en esa taberna. Basta, Milla, de hacer tanto ruido. Entonces, se come, bueno, va todo como parte del núcleo verbal. Rico, después cuando lo veamos es el predicativo objetivo. Está relacionado con el objeto directo que acá está implícito. Lo que se come siempre es comida, alimento. En esa taberna circunstancial del lugar. Entonces, en este caso, para concluir, este se refiere a uno que no es uno en particular, sino en general. Y equivale a decir cualquier persona come rico. Y el cuarto caso que vimos es el es en el que es la forma que toma el objeto indirecto cuando se lo combina con los pronombres lalas, lolos de objeto directo. Si doy la información completa, donde pongo los nombres, nombre se refiere a nombre propio o a nombre común, a sustantivo común, jefe, resultado. Si lo digo sin pronombres, doy, por ejemplo, una oración así. Di los resultados, los di a mi jefe.
Cuando veamos la otra forma podemos decir le di los resultados. Pero si los resultados es reemplazado por lo, si lo quiero reemplazar por lo, ya no es le, sino se. Después lo vamos a ver al le. Ahora nos concentramos en el se. Si esto quiero hacerlo más chico y si ya venimos hablando de los referentes, jefe y resultados, y entonces no lo repito, lo reemplazo cada uno por su pronombre respectivo y hago los cambios pertinentes, los cambios que corresponden. Di pasa al último lugar, lo que antes estaba en el último lugar pasa al primero, que es el objeto indirecto, y en el medio queda, igual que acá, el objeto directo. Se los di. Bueno, y con estos ejemplos concluimos el video por el día de hoy. Los voy a saludar con mi gata que se está lavando a sí misma. Hola, Milla. Mira. Se llama Betty Boop. Le decimos acá Betty Boop. Se parece, ¿no? Bueno, concluimos este video donde vimos estos ejemplos. Y como siempre, por favor, si el video les gustó, les pido que le pongan like y que se suscriban a mi canal, como siempre, así reciben las notificaciones de los videos que voy subiendo. Bueno, muchas gracias, que anden bien y hasta el próximo video. Chao.